Hace ya más de 100 años que tuvo lugar la mayor catástrofe naviera de la historia. El buque Titanic, con más de 2000 personas a bordo, entre lo que se encontraban los hombres más ricos e influyentes del momento, chocó en su viaje inaugural contra un iceberg y se hundió. Vamos a ver qué de verdad y qué de mentira hay en esta historia y, lo más importante, de qué forma nos ha podido afectar hasta el día de hoy lo que ocurrió en 1912. De nuevo estamos ante una historia oficial que nos llama mucho la atención porque ninguna de las piezas encajan. Por una parte tenemos un barco al que habían definido como el insumergible, como que ni Dios lo iba a hundir, textualmente decían, y que en su viaje inaugural se hunda es cuanto menos extraño. Que un capitán con 25 años de experiencia y habiendo realizado numerosas veces ese trayecto se desvíe de su ruta y desoiga 7 avisos de alerta por la proximidad de icebergs es cuanto menos raro. Que el vigía no tenga su herramienta más imprescindible, como son unos prismáticos, es cuanto menos ridículo. Que antes de salir el buque más lujoso del mundo y con todos los detalles retiraran expresamente la mitad de los botes salvavidas y los chalecos salvavidas es inquietante. Pero que el hielo corte el acero es simplemente imposible. Vamos a conocer los detalles de esta gran mentira que nos han venido contando durante casi un siglo y que evidentemente todos nos hemos creído. Hace más de un siglo se construyó la mayor obra de ingeniería del mundo, el buque transatlántico Titanic. Pero son pocas las personas que saben que el Titanic tenía un hermano gemelo, el Olympic, en un proyecto que incluía la construcción de una serie de 3 navíos en el que estaba también el Britannic. De los 3, era el Titanic el más lujoso. El salón central era de estilo francés, las escaleras eran de roble pulido, tenía maderas nobles, adornos chapados en oro, disponía de gimnasio, pista de squash, piscina, baño turco, 3 bibliotecas con más de 30.000 libros, enormes despachos, salones de trabajo, perreras, 4 ascensores, barbería, 28 salas y suites para los pasajeros, un magnífico restaurante a la carta para 500 personas, así como el café Parisien. Portaba objetos artísticos y arqueológicos de gran valor y era como un palacio flotante lleno de lujos, comodidades y refinamiento. Disponía de unas 3000 camas de estilo isabelino y los camarotes de primera clase estaban decorados al estilo Luis XV. El precio del pasaje de lujo era de hasta $4.350 de esos tiempos. Pues bien, en el año 1911, el Olympic, que ya funcionaba, tuvo un accidente al chocar con un barco de la Armada cuando su hélice colisionó con él, provocando grandes desperfectos. Al mando se encontraba el mismo capitán John Smith. Como la culpa había sido del Olympic y encima el buque no estaba asegurado, la naviera White Star Line se tuvo que hacer cargo de la reparación de los 2 barcos. El propietario de esta empresa era J.P. Morgan, quien fue quien financió y mandó construir los 3 buques transatlánticos. Es decir, que tenemos el buque más lujoso de toda la historia, que tenía un hermano gemelo bien poco conocido que se llamaba Olympic y que fue botado un tiempo antes del Titanic y puesto a funcionar.
con la mala suerte de chocar con un navío de guerra y producirle daños estructurales graves, es decir, ese buque estaba prácticamente para el desguace. Pero antes de seguir vamos a ver a nuestro amigo Insider, porque nos ha dicho que tiene algunos datos que nos van a hacer ver que esto era mucho más importante de lo que parece a simple vista. Hola Miguel, esta semana estoy aquí para hablarte del Titanic, o mejor dicho del Olympic, que en realidad fue el barco que suplantó al Titanic. Pero antes de nada, yo invitaría a todos tus seguidores a que buscaran en internet la palabra Reserva Federal Norteamericana. Es la clave de toda esta historia. Últimamente me estoy convirtiendo en un generador de polémicas o en un generador de dudas, pero eso es lo importante, de que tus oyentes, en este caso, puedan discernir por sí mismos con toda la información que le puedas dar, para que ellos vean si lo que contamos nosotros puede ser una mentira o puede ser una verdad o una media verdad. ¿Qué ocurrió en el Titanic? ¿Es cierta la historia que nos han contado de que fue un accidente, fue un hecho realmente provocado, ese hundimiento del Titanic? ¿Estaba todo planificado? ¿Fue algo fortuito? ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que pasó? No deja de ser la consecuencia de una conspiración. Una conspiración que no deja de ser también una lucha de poder por parte de las facciones burguesas que quieren controlar el sistema económico norteamericano. Y así se ideó. Lo que iba a ser un naufragio provocado, controlado, se convirtió en esa tragedia de magnitudes enormes que provocó, años después, esa creación de la Reserva Federal Norteamericana, el mayor banco privado del mundo, sin oposición prácticamente, porque ya no quedaba nadie que pudiera enfrentarse a esa creación. Las consecuencias: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y otras que en los días actuales estamos viviendo. Vamos a ver qué nos cuenta al respecto nuestra documentalista Rosalía Sanz. Rosalía Sanz, nuestro insider, nos ha comentado que al margen de la parte económica, de las motivaciones económicas en cuanto a la compañía de seguros, etcétera, había algo bastante más oscuro, alguna intención más al respecto. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué has investigado? Pues sí, es un tema muy importante. Y lo que estaba detrás era la creación de la Reserva Federal. Hubo en el año 2010 una reunión que organizó el director, el jefe, el dueño de la naviera White Star Line, que es la naviera del Titanic, y que organizó en secreto con el objetivo de elaborar un plan. A esa reunión asistieron personajes importantes, tanto de la política como de las finanzas de la época, entre los que se encontraban John Rockefeller. Estaba también Paul Warburg, que era una de las figuras principales impulsoras de la Reserva Federal, y estaba también otras personas importantes dentro del mundo de las políticas y de las finanzas. El caso es que elaboraron un plan, un proyecto que se llevó a cabo apenas 2 años después de esta reunión secreta. En la fecha en la que, en el año 2012, en abril, zarpó en el viaje inaugural el Titanic, ¿no?, con estas personas a bordo. Habían sido invitadas más de 600 personas importantes, opositores de la Reserva Federal, personajes muy destacados dentro del mundo de la finanza, pertenecientes a familias influyentes y a familias financieras poderosas. Entre ellos se encontraban Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, estaba George Danton Widener o Isidor Straus, entre otros. Estas personas fueron invitadas a este viaje inaugural con el objetivo de deshacerse de ellas. Efectivamente, subieron a bordo, el barco zarpó, pero hay que tener en cuenta que minutos antes de que el buque zarpara, muchas personas cancelaron su billete en el último momento, entre ellas el director de la naviera White Star Line, J.P. Morgan, que conocía perfectamente el plan que había él mismo elaborado en compañía de otras personas, ¿no? El caso es que tan solo un año después de este atentado en el mar, pues ellos pudieron crear ya sin ningún tipo de inconvenientes, sin ningún tipo de problemas,
pues la Reserva Federal, que era lo que ellos querían conseguir, y al final lo pudieron conseguir al poder eliminar a los principales y poderosos opositores. Es decir, que la motivación final era la creación de la Reserva Federal y no tanto el poder amagar, digamos, ese buque roto, ese Olympic roto, para cobrar la póliza de la compañía, ¿verdad? Estamos hablando de personas multimillonarias, que sería la póliza del seguro. 5 millones de dólares, eso no es nada. Estamos hablando de un proyecto a gran escala que hizo a estas personas multimillonarios, que es la creación de esta gran reserva económica y financiera que gobierna el planeta entero y que tiene esclavizada a la humanidad. ¿Qué son 5 millones en comparación a todo lo que les aportó su principal proyecto, que al final consiguieron gracias a eso, porque los principales opositores no estaban de acuerdo, ya que consideraban que era la idea de un grupo de millonarios neoyorquinos que querían hacerse con el control económico y financiero del planeta, lo tenían claro y por eso iban a oponerse. Y bueno, de esta manera pudieron librarse de ellos, de sus principales opositores, y es el principal objetivo del hundimiento del Olympic bajo el nombre de Titanic. Bueno, por lo visto, de nuevo, nuestro insider vuelve a tener toda la razón. Tanto en el caso del Titanic como en el caso de, por ejemplo, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, lo que menos importa son las torres en sí, el valor de las torres o el valor del buque en sí, ¿no? Curiosamente, en los dos casos hubo una póliza de seguros contratada unos días antes, o sea que tampoco les gusta perder el dinero, aunque sea poco trascendente para ellos. Tampoco vemos que les importe demasiado las 1.000, 2.000 o 3.000 personas víctimas de esos autoatentados, que lo son en los dos casos. Ellos ya se preocuparon de sacar a sus amiguetes, de avisar a los amiguetes, y bueno, supongo que las víctimas serían considerados daños colaterales. Aquí, como en el 11 de septiembre, lo importante es lo que subyace a partir del evento, ¿no? En el caso del 11 de septiembre fue la justificación para invadir distintos países, y en este caso del Titanic fue la justificación para, una vez quitados todos los opositores, crear y constituir esa reserva federal. Recordemos que John Fitzgerald Kennedy ya estuvo luchando, tratando de que la Reserva Federal dejara de financiar las guerras en ambos lados y tuviera ese control absoluto sobre todos los bancos mundiales. Y con todos los opositores muertos, al año siguiente fundaron la Reserva Federal y al siguiente año se inició esa Primera Guerra Mundial. De hecho, la actual crisis económica es posible gracias a que hundieron el Titanic. Pero sigamos viendo cómo se fue desarrollando la historia. A finales del 1911, los dos barcos habían estado juntos en Belfast, en los astilleros donde habían sido construidos, y fue allí cuando sustituyeron sus rótulos y los nombres de los cascos. Se le añadió una chimenea al Olympic para que se pareciera al Titanic, pero era una chimenea que no cumplía su función, solo era de adorno, no salía humo de ella. Ninguna obra de arte de las importantes se incrustó en el Olympic, que era más modesto que el Titanic en cuanto a materiales. Tenía menos lujos, un acero un poco más débil y ciertas fallas. El caso es que en el viaje inaugural del supuesto Titanic, el mismo dueño de la naviera J.P. Morgan, que viajaba en todas y cada una de las travesías inaugurales de sus barcos, puso una excusa para no subir a bordo. Muchos otros importantes personajes cancelaron su pasaje en el último momento, así como muchos miembros de la tripulación, que eran conocedores del gran engaño, de la suplantación del buque. Y hubo incluso quien anuló su billete tan solo 10 minutos antes de que el barco zarpara, abandonando en él sus enseres personales y hasta su personal de servicio. El caso es que más de 50 pasajeros de primera clase abandonaron en el último momento y muchos de ellos eran socios de J.P. Morgan. Y también Lord William James, el presidente de los astilleros, además de muchísimos trabajadores de los astilleros que habían estado viendo, tanto reparando como construyendo el Titanic, se negaron rotundamente y en el último minuto a subir a hacer el viaje.
Y también un grupo reconocido de jesuitas a última hora decidieron no hacer ese trayecto. Recordemos que a partir de la creación de la Reserva Federal, los jesuitas pasaron a controlar a través de su Orden de Malta la mayoría de las acciones de ese Banco de la Reserva Federal Mundial. Pero sigamos con la historia. El capitán asignado para esta travesía inaugural, John Smith, era el capitán que había comandado el Olympic hasta la fecha y su accidente, y que llevaba ya 26 viajes por esa misma ruta. Es decir, era un consumado experto al que llamaban el capitán de los millonarios. Smith era jesuita, así como el padre Francis Brown, quien subió al Titanic en Inglaterra, tomó fotos y planos del buque y luego se bajó en Irlanda con toda esa documentación. También se aseguró de que a bordo se encontraran los millonarios de los que querían deshacerse, y utilizó después esas fotos para convencer a la gente de que el buque se había hundido debido a un accidente. También es curioso que en un viaje inaugural cargado de periodistas nadie hiciera ni una sola foto del momento de la tragedia. Tan solo tenemos las que el jesuita Francis Brown hizo entrando en el barco en Inglaterra y saliendo en Irlanda, muy rápidamente, como que sabedor de lo que iba a pasar. Al capitán no le habían contado toda la verdad. Le dijeron que iban a simular un accidente con el Olympic para poder cobrar el seguro, haciéndolo pasar por el Titanic, que sí estaba asegurado. Al capitán Smith le dijeron que en el lugar del falso accidente se encontraría un barco que los rescataría, el Californiano, y ese era el plan. El Californiano pertenecía al mismo holding de JP Morgan y estaba destinado al transporte de mercancías y pasajeros. Sin embargo, partió 5 días antes que el Olympic, hacia el mismo destino, solo con un cargamento de mantas y jerseys. Y cuando llegó a la zona en donde el Olympic debía fingir el accidente, se detuvo y se quedó allí a la espera. El Olympic, con el nombre del Titanic, zarpó de Inglaterra el día 10 de abril de 1912 y en total viajaban 2.207 personas. La noche del 14 de abril, el Olympic cruzó 3 mensajes con el Californiano, indicando su posición, y en el momento indicado, cerca ya del Californiano, se produjeron 5 explosiones en 5 de los 16 compartimentos estancos del barco, bajo la línea de flotación. Hubo testigos que escucharon violentas explosiones y que relatan que hubo incluso un incendio. Era necesario que se inundaran 5 compartimentos como mínimo para que el barco pudiera hundirse, y ese es el motivo por el que se hundió tan rápidamente. Era un buque que tenía radares para detectar obstáculos y su acero era más resistente que el hielo, por lo que no pudo hundirse por el choque o por la refriega con un iceberg. La historia oficial nos cuenta que el Titanic no chocó frontalmente con ese iceberg, sino que lo rozó, creándole, haciendo un corte, una brecha de 120 metros. Pero esto, amigos, es imposible. El hielo no raya y mucho menos corta el acero. Es decir, un cuchillo corta la mantequilla, pero la mantequilla, por muy congelada que esté, jamás puede cortar el cuchillo. De hecho, uno de los ingenieros que construyeron el Titanic, Edward Bilding, dijo textualmente que jamás el hielo podía haber cortado las anchas placas de acero de 2,5 centímetros cada una que componían el casco del Titanic. He estado buscando y he encontrado unas imágenes, quizá las únicas, de un barco chocando con un iceberg. El barco es más pequeño y la velocidad también es distinta, pero vemos cómo tan pronto el barco hace contacto con el iceberg, el hielo se desploma como yeso. Tras el atentado, el capitán estaba tranquilo porque sabía que iban a ser salvados. Restó importancia a lo sucedido, incluso aseguró que pronto llegaría el Californiano para rescatarlos. No adoptó medidas de precaución y dio órdenes contradictorias. Por ese motivo, tardó 35 minutos en dar el primer mensaje de auxilio y en lanzar las bengalas.
Pero en lugar de lanzar las bengalas rojas que indican peligro, lanzaron bengalas blancas que indican fiesta y celebración. Y se tardó 45 minutos en preparar los botes salvavidas por la oposición del capitán, por lo que uno de sus ayudantes se tuvo que incluso enfrentar a él. Y otro dato curioso es que la radio, un sistema Marconi de última generación, dejara de funcionar ese mismo día a las 11 de la noche. Es curioso cómo juegan con el número 11 cuando organizan estos atentados. Prácticamente todos han hecho un día 11, el 11 de septiembre, el 11M en Madrid y evidentemente el hundimiento del Titanic también fue un día 11. Solo había botes para la mitad de los pasajeros, porque se había dado la orden de quitar los botes de segunda fila, todo a propósito. El oficial encargado se negó a subir en los botes a los hombres. Solo podían salvarse las mujeres y los niños. Incluso una de las familias más adineradas, la familia Widener, decidió no subir al bote cuando descubrió que solo podía subir la señora Widener y no su marido ni su hijo, aunque el bote había sido arriado con solo 28 personas cuando estaba preparado para 72. El capitán Smith, que ignoraba que el capitán del Californiano había recibido la orden de no rescatar a nadie, en un momento determinado entró en pánico. El caso es que murieron más de 1.500 personas, más de frío que por ahogamiento, y los supervivientes fueron llevados a Nueva York por el buque Carpathia. Los supervivientes relataron haber visto un barco muy cerca de ellos que no les había rescatado, y varias personas aseguraron que en los botes salvavidas ponía Olympic y no Titanic. O sea, había un montón de barcos cerca, un montón, y todos se quedaron impasibles, y tuvo que llegar el Carpathia, que estaba a más de 4 horas de camino, cuando el Titanic ya estaba más que hundido hacía rato, a socorrer. Esto no tiene ninguna lógica. Imágenes submarinas del barco hundido demuestran que, donde debe aparecer el nombre Titanic, hay una M y una P de Olympic. Y la hélice de estribor tiene la numeración 401, mientras que las hélices del Titanic tenían la 400. También encontraron 5 agujeros de casi 50 centímetros cada uno, hechos de dentro hacia afuera, que fueron los ocasionantes de que el agua entrara a raudales, inclinando el buque a babor. Incluso en el juicio, el señor Harold Sanderson, socio de la Wild Star Line, cometió varias veces el error de referirse al Titanic con el nombre de Olympic. Ya en el año 1985, Paul Matthijs dirigió una expedición y finalmente encontraron a 3.000 metros de profundidad el Titanic. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues que en el casco del Titanic no había ninguna brecha de 120 metros, ni muchísimo menos. Lo único que había eran 6 agujeros de un tamaño de 50 centímetros de diámetro y distintos agujeros del tamaño de un dedo, pero curiosamente era hacia afuera, es decir, como si hubiera habido una explosión dentro y que el chasis hubiera salido hacia afuera. El caso es que mataron varios pájaros de un tiro, eliminaron a sus opositores y cobraron un seguro de $5 millones. Seguro que se contrató tan solo 15 días antes del atentado. Y el verdadero Titanic siguió navegando bajo el nombre de Olympic hasta el año 1935. En resumen, en 1912 hundieron el Olympic, en 1913 crearon la Reserva Federal de manera ilegal y en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial gracias a la financiación de la Reserva Federal, que regaló dinero a todas las empresas de los poderosos, convirtiéndolas en monopolio. Terminamos con la obra de El desastre del Titanic, de Morgan Robertson, que describe la historia de un buque transatlántico insumergible y el más lujoso de su tiempo, que un día de abril
en su viaje inaugural chocó con un iceberg, convirtiéndose en tragedia porque no había suficientes botes para todos los pasajeros. El barco era capitaneado por un tal Smith, y lo curioso es que esta novela fue escrita 14 años antes del hundimiento del Titanic o del Olympic. Los datos de esta novela fueron utilizados para crear una historia ficticia de un Titanic que jamás se hundió. Amigos, estamos de nuevo ante una gran mentira grabada a fuego en el subconsciente de toda la sociedad, a través de numerosas películas, series, libros que se han ido escribiendo y reescribiendo sobre el tema. Quizá la más importante, la de Cameron, Titanic, la segunda película más taquillera de la historia, donde nos cuentan que aquello fue pues poco menos que una bonita historia y romántica historia de amor basada en una catástrofe natural. El problema es que tenemos la tendencia de creernos la historia tal y como nos la han contado Hollywood con esas grandes superproducciones, y no en base a lo que nos cuentan los libros, que a veces también engañan. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.